Cacerola, recetas para el cambio. Ignacio o Nacho Gómez es subdirector de Noticias 1, conocido por sus informes de alto riesgo sobre crimen organizado, corrupción y grupos paramilitares. En el 2000 recibió el Premio Especial para el Periodismo de los Derechos Humanos bajo amenaza. En el 2002 fue galardonado con el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas. En este capítulo nos acompañará con una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en esta pandemia del coronavirus. La idea de hablar contigo para este podcast es como ir avanzando un poco cómo desde los medios de comunicación están viendo ya no solo dos puntos, ya no solo el asunto de la información que circula, que ya todos casi somos expertos en el manejo de estadísticas del virus, sino también en la comunicación que se está emitiendo desde el poder, desde los medios, ¿sí? Y como los efectos que ahí se producen. Ayer o esta mañana, creo, ya no sé por qué se me pegan las mañanas con la noche y los programas de televisión con las de YouTube. No sé dónde te vi haciendo un informe sobre eso era en tu noticiero sobre las estadísticas del asunto colombiano. Y bueno, me llamaba la atención como algo que quería hablar para iniciar la conversación. Es que las fuentes de información en las que está todo Colombia y todos los medios, parado, es el Instituto Nacional de Salud, creo. Y bueno, no sé qué tan confiables son esas estadísticas, Nacho. No, en primer lugar, el Instituto Nacional de Salud tiene una larga tradición colombiana, casi que desde la gripa española existe. Y digamos que hace parte de un esquema anterior de estructura del Estado, que era el Estado mucho más social y hacía parte del concepto de salud pública, que es un concepto que ya con la Ley 100 desaparece. Ya hay individuos que acceden a la salud, pero no hay ningún concepto de salud pública. Entonces tú te acuerdas de instituciones de esa época como el Fondo Nacional Hospitalario, esta organización que era la de la lucha contra la malaria y otras, que mostraban pues como una visión social nacional, una visión de Estado sobre la salud pública, pero la Dirección de Salud Pública salió del Ministerio de Salud y eso ya no existe. Se cambia por el concepto de capitación, es decir, a cada EPS en una zona el gobierno le da una plata para que ese man no se muera. Y entonces de ahí viene una tradición larga de científicos, casi todos decanos de biología de la Nacional o de química farmacéutica. Y digamos que Colombia ha hecho mucha ciencia a través del Instituto Nacional de Salud. Pero el gobierno, precisamente por la Ley 100, le ha hecho mucho la guerra. El Instituto Nacional de Salud producía vacunas y su laboratorio fue cerrado simplemente porque a los gobiernos ya les importó un pito el tema de la salud pública. Ahora, también si miramos los números, nos damos cuenta que independientemente de cuántas pruebas ha hecho, pues los infectados finalmente terminan yendo a un médico y diciendo que están enfermos. Entonces el tema de más pruebas, pues obviamente que se necesita, y obvio que para cualquier cálculo es mucho mejor tener números grandes que tener números chiquitos, pero digamos en la seriedad del manejo de los números en Colombia y más allá de la pobreza, yo creo. Yo tengo una duda en cuanto a la información que se ha difundido últimamente, y es que es cierta las cifras que el Ministerio de Salud está sacando en sus comunicados, porque se difundió como esa información vaga donde dice que esos resultados son de hace 8 días atrás. No, en primer lugar, y en épocas de emergencia hay que estar muy apegado a la información. La información que se difundió no existe. Toda información tiene que tener una fuente. Entonces, hay una aceptación del ministro de Salud que habla de un rezago en las pruebas del Instituto Nacional de Salud.
pero esas pruebas se están recogiendo, es decir, hay que entender que la estrategia epidemiológica colombiana es una combinación de varias que mal que bien está produciendo sus resultados. Es decir, nosotros hacemos una búsqueda de pacientes activa como la que hacen Japón y Corea, pero no tenemos 5G ni inteligencia artificial para hacerla y la hacemos artesanalmente, lo que se acuerde. Usted se enferma en Singapur o en Japón e inmediatamente venga a su celular, usted dónde ha estado, y aquí con inteligencia artificial sabemos de quién ha estado cerca y vamos a examinar a esa gente a ver si la contagió. Aquí toca con lo que recuerde la persona y con esas limitaciones se ha hecho un trabajo enmarcado dentro de la ciencia. Entonces, la única cifra que hay es la que proporciona el Instituto Nacional de Salud. Conviene saber qué contamina, por lo menos, o modifica o morigera la cifra del Instituto Nacional de Salud para aplicarlo al análisis de los números. Pero nosotros no podemos, nadie puede hacer estadística con información no oficial. Entonces, la información que hay para procesar los números es la que provee el Instituto Nacional de Salud, con un laboratorio con sus precariedades. Entonces, esas precariedades van a producir unas cifras que de todos modos son comparables con las cifras del resto del mundo. A mí también me surge la pregunta, y creo que muchas personas también, ¿por qué no hay como un sistema informativo que nos brinde como esa información necesaria? Yo siento que están como metiendo mucho como miedo, angustia. ¿Es normal que los medios de comunicación generen ese miedo y esa preocupación a las personas? No, yo creo que eso es completamente anormal, pero es que el papel de los medios de comunicación, así como el Estado colombiano, habían estado muy lejos del tema de salud pública. Hemos visto errores, digamos, el medio así de los de mayor credibilidad, el primero, si mal no estoy, es la revista Semana, y la revista Semana, el primer artículo que publica es el paciente cero de Colombia, cuando médica, científica y lógicamente está claro que en Colombia no hay ningún paciente cero, la enfermedad no nació aquí. Entonces, si empiezan a explicar la vaina con una estupidez de este tamaño, ya se puede imaginar lo que sigue. También en ese sentido, apenas digamos que yo he visto cómo Caracol trata como de coger y de entender el ritmo, pero de hecho su periodista de salud no ha vuelto a salir. Puede ser que esté enferma o pensionada. A tratar de entender los términos. De hecho, la curva apenas esta semana están intentando explicarla en Caracol. Nosotros llevamos 2 semanas tratando de explicarla. Entonces ahí los medios se enfrentan como a un universo nuevo en el que se conocen, en el que cometen decenas de errores, pero yo creo que en principio, a propósito de su pregunta, si el propósito se generó miedo, es que había que generar miedo. Por no generar miedo en Estados Unidos, miren cómo está la situación. El miedo no es necesariamente una sensación negativa, simplemente una alerta sobre el peligro y digamos que en Colombia se alertó y esa alerta ha sido positiva, por decirlo así. Ok, ¿ustedes cómo están llevando desde su medio esa información, tratando de llegarle a todas las personas, ¿no? Sabemos que todas las personas no tienen acceso a la información, no tienen acceso a una red social y rara vez o la señal es muy baja, bueno, tiene dificultades para el tema de la comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación ayudan a que las personas estén informadas y tengan las precauciones necesarias para esta situación? Digamos que nuestro propósito no ha estado en convertirnos ese medio de servicio que explique las cosas, sino en hacer lo que sabemos hacer nosotros, que son noticias. Noticias alrededor de un hecho que está cambiando la historia universal en este momento. Y entonces, en ese sentido,
Digamos que los focos han sido unos 4 que trataré de resumirte. En primer lugar, entender la enfermedad y explicarla bien a la gente en su dimensión, independientemente de que eso cause miedo o no. Ya habíamos hablado cómo causar miedo es importante cuando es fundado ese miedo. En segundo lugar, tratar de hacer un llamado como a la industria nacional con base en el análisis de las cifras sobre la escasez de tapabocas, la escasez de equipo médico, la disponibilidad de unidades de cuidado intensivo, de ventiladores. En tercer lugar, plantear el contexto social y político en el que se han planteado las soluciones o los comportamientos sociales que tienen que cambiar al respecto. Y en ese sentido, pues se trata nuevamente, por ser nuestro noticiero, de llamar la atención sobre sectores sociales que pueden y han estado eventualmente excluidos de esas políticas. Y finalmente, el de darle una perspectiva hacia el final, hacia el futuro, a la actual crisis, es decir, cómo se sale de la crisis. Entonces, en ese sentido, pues nuestro primer esfuerzo fue por buscar bien y tratar de explicar los modelos de los países que lo estaban haciendo bien, el caso de Corea del Sur y el caso de Hong Kong. Bueno, ya hablando como en caso específico de Bogotá, ¿ustedes cómo ven la decisión que la alcaldesa tomó? ¿Se seguirá, ustedes qué opinan, si se seguirá con un aislamiento obligatorio por más tiempo? Si ahorita va a aumentar, ¿cómo manejarían ustedes esa situación si se alterara esto muchísimo? Esto ya está alterado muchísimo y hay mucha gente que está pensando, yo diría que la mayoría está pensando que termina la cuarentena y listo, vámonos a cine, lo primero que hacemos, vámonos a rumbear. No, el regreso a la llamada normalidad puede ser un sueño con el que vayan a morir muchos. Esta sociedad cambió, se trata de un cambio en las estructuras más profundas de la sociedad. Se trata de un impacto económico como nunca lo había tenido la economía, ni siquiera en los últimos siglo y medio o dos, desde que existe el capitalismo. Es decir, era falso el editorial del Washington Post, pero no son falsos los demás análisis que plantean que en el camino lógico de los acontecimientos lo que viene una crisis sistémica de las instituciones políticas tal como están. Y eso independientemente de que la situación misma de la pandemia, del encierro, de la necesidad de unificar políticas, de la debilidad que es una política no unificada en torno a esto, entonces lo que hace es crear la conciencia o la ilusión de que el mejor gobierno es el más autoritario. Y entonces también se viene, digamos, en picada una cascada de gobiernos autoritarios. Sí se ha visto, incluso yo misma he caído en ese problema de ser un poco policiva con todo ese tema del control y demás, y, o sea, como fomentar que, no sé, ser más exigentes con las multas, que la policía esté pendiente si la gente sale sin necesidad. Y, o sea, lo que entiendo es que puede ser muy peligroso que incluso personas que estábamos en contra de un pie de fuerza en toda la ciudad, pues ahora terminemos siendo los más policíos del mundo y queriendo multas para todo el oiga, mundo por policía, que este tipo está en la calle. Exactamente. Violar incluso derechos. El fin de semana mis vecinos estaban en fiesta y yo decía como, pues hasta qué puntos yo le digo al celador, oiga, no deje que entre gente, ese es el problema. Gente externa al conjunto, porque nos está poniendo en riesgo de todos, pero pues ellos también tienen derecho, digamos, al ocio. Sí, lo que pasa es que, digamos que ahí esto lo que ha exacerbado es la sensación de superioridad, es decir, la brecha social se crece muchísimo y se amplifica en el comportamiento en encierro. Estos hijos de madres quieren ir a piscinear
mientras se acaba el mundo, mientras los otros están angustiados, tratar de no moverse mucho porque gasta la proteína que hay y para la próxima semana ya no habrá carne. Y eso, digamos que es, digamos, el combustible de lo que políticamente se va a venir hacia adelante. Son fuerzas políticas y yo creo que más o menos los autoritarismos también están perfectamente definidos en Bogotá. De hecho, se están redefiniendo y ya que ha pasado un poco la histeria, digamos, del coronavirus y se mira más serenamente, ya, ¡pum!, vuelven a aparecer. A mí me había dicho una persona muy cercana que lo más bacano del confinamiento del coronavirus era que Uribe ya no aparecía en las noticias. No, señores, ya está, y su alter ego también está haciendo las mismas y tratando de recobrar presencia política en estos momentos para, digamos, tratar de capitalizar los momentos políticos que se vienen. Cómo los políticos están empezando a capitalizar ese problema, pues, o sea, y lo hemos visto, y los medios le hacen el juego a estos discursos. Por ejemplo, Claudia López, obviamente, cada vez se repuntea más a ser presidenciable, por ejemplo, por cómo la han pues mostrado los medios de comunicación como una mujer que ha sido, pues, digamos, capaz de llevar esto con por lo menos de mejor manera, que eduque y pues sin dudar, yo siento que los medios también nos están jugando aquí para decir quiénes podrían ser los que lleven la batuta en las próximas elecciones. Cómo los medios están distribuyendo la información para que las personas no se puedan acceder a algún beneficio, algún descuento, etcétera. Esto es una crisis mundial. Digamos que se trata de ver cómo la sociedad reparte su comida. Tienes que entender que la mayoría de mercados que se reparten no los reparte el Estado, los reparte el Banco de Alimentos con organizaciones de la iglesia y algunas organizaciones de la empresa privada reparten 1 millón de mercados cada semana, mientras que el gobierno, en el caso de Bogotá, no está repartiendo más de 30.000, 40.000. Arturo Calle, cuando anuncia el cierre de sus puertas, dice que va a regalar 5.000 mascarillas de protección. Y digamos que en esas cifras ridículas es que nuestra política y nuestros personajes ven la crisis. Cambian las reglas de capital. Es decir, ¿dónde están las ventajas? Las ventajas están en que una deuda de arriendo después de 3 meses no va a ser cobrable, en que cualquier deuda que sobreviva al coronavirus va a estar afectada por el coronavirus y va a tener por lo menos una excusa para el no pago. Y eso colapsa el sistema financiero. Es decir, no se trata de que cuándo van a abrir el rumbeadero, porque el mundo cambió y entre más rápido aceptemos el cambio, entre, por ejemplo, los más jóvenes, entre menos renuentes seamos a aceptar la educación virtual, pues mucho más fácil van a ocurrir los cambios. Y si le creamos como oposición a lo que es ya una tendencia imparable, pues lo que hacemos es demorar el normal desarrollo de las cosas. Entonces, se trata de mirar qué tipo de organización, qué tipo de solidaridad es la que le va a permitir al país sobrevivir el post-COVID-19. Claro, pues por ahí decía Noam Klein, la de la doctrina del bueno, Chomsky, pero Naomi Klein también decía en estos días, rondó mucho ese artículo en los medios con respecto a esto, y era que la crisis no era el coronavirus, sino que el coronavirus había evidenciado la crisis pues de un sistema financiero, ¿no? Un sistema económico que ya está desgastado y que ya está llegando pues a su crisis. La pregunta es, ¿será que esta vez el capitalismo va a volver a lograrse a salvar como las múltiples crisis que ha tenido? ¿O será que de verdad sí va a ser la oportunidad para generar un cambio
un cambio diferente, pues estructural. Yo era un poco escéptico sobre, digamos, esa interpretación política, pero ayer me metí al Financial Times, que es un periódico de la ultraderecha en el mundo, es News Corp. ¿Cómo será que tienen su junta directiva Uribe? Y curiosamente vi a uno de sus columnistas emblemáticos de ultraderecha decir que la inequidad, que la injusticia, que los problemas en la repartición de riqueza a los que antes nos habíamos hecho los huevones, nos iban a pasar la factura completica en este momento. Es decir, hablando precisamente de cómo va a ser la segunda, tercera, cuarta semana de confinamiento en zonas como África, donde si la gente no se mueve, no come. Entonces ya esa disyuntiva entre la comida y el coronavirus, digamos, ya está produciendo esos brotes y se van a ver la semana entrante calientes. A mí me parece que digamos que un escenario de futuro hacia el coronavirus no puede ser mirado igual con los mismos lentes que se estaba mirando el asunto del capitalismo y el poscapitalismo, del socialismo. Ese tipo de dicotomías ya no son. O sea, si uno se pone a mirar a lo largo de la historia, tú encuentras que el capitalismo siempre ha logrado incorporar lo más radical de sus protestas como un bien para el capital. Tanto en los años 60, hippies y revolucionarios terminaron incorporados al capitalismo. Pero el problema no es ese. Es que a mí me da la sensación de que cuando uno piensa que debe haber algo distinto, pero no sabe qué es, termina diciendo, aplicando los mismos esquemas de análisis que se aplicaban para las épocas de la posguerra. Digamos que el capitalismo con su fuerza digamos que el capitalismo es igual a democracia liberal y mercado. O sea, puede meterle ingredientes más, ingredientes menos, pero ese es el modelo. No hay otro modelo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en ese modelo, lo que nos van a vender desde el sistema político es el capitalismo humano o el humanismo capitalista. ¿Por qué? Porque no hay realmente una opción real que uno permita y pueda decir, hombre, vamos hacia allá. Vemos que desde la reflexión un poco más, digamos, optimista, es un poco, vamos a cambiar, las cosas van a cambiar, ya no pueden seguir sucediendo las cosas que están sucediendo, no sé por qué. El problema es ante un modelo triunfante del capital, democracia y mercados, ante un modelo de ocupación del territorio triunfante como el urbano. Son las ciudades las que han triunfado sobre lo demás. Estamos hablando de que el mapa del coronavirus es el mapa del capitalismo de avanzada. Que unos mejoran, que unos atienden mejor, que en unos hay unos sistemas sanitarios mejor, como el de España, que estaba cantado, que era el mejor sistema de salud casi que europeo, ¿sí? Y se derrumba, o el italiano, o todo lo que viene sucediendo. Entonces yo diría, Nacho, yo no creo que uno pueda pensar con un cierto optimismo sobre lo que se viene encima, ni es el optimismo, digamos, un poco altruista, humanista, no puedo pensar lo contrario, ni es ese optimismo el que nos va a dibujar una sociedad distinta, ni es un pesimismo como el que está manejándose en la pandemia. Tú sabes que, por ejemplo, lo que es la gripa, hay un observatorio de la gripa en Europa que es impresionante. ¿Sí? La gripe estacional, el número de personas, los muertos y tal. Y por eso cuando uno dice, oiga, ¿de qué están hablando en Colombia en análisis comparativos con los otros países? Eso no puede ser. Entonces, cuando uno empieza a mirar los análisis que a partir de unas estadísticas se hacen, ¿sí? Uno dice, no, estos están o no quieren ver la realidad o están ocupados o la inexperiencia en los análisis comparativos, porque de eso se trata, de análisis comparativos fuertes, ¿sí?
no la tiene. A mí se me hace curioso que en ese análisis de cifras en el país, en la mayoría, no estén hablando de la cifra de la infraestructura de salud que tenemos, porque es contra esa con la que es comparable la curva. De resto, la curva en sí misma es solo una curva. Entonces, en el sentido en el que rebase los sistemas de salud empieza a ser. Pero es que yo creo, y a mí se me hace que ese era el punto, y es que cuando, o sea, lo que mejor aprendí yo en Harvard fue una clase que tomé casi que de recocha, que era Humor in the Middle Ages, y concretamente nos dedicamos al análisis de un mito que es el de Beowulf. En últimas, este es un thriller y se trataba como de analizar el origen del terror y cómo se construye el terror. Y entonces ahí estaba la teoría, por ejemplo, de que el monstruo no se debe mostrar. El monstruo nunca se describe un pelo, se describe una pared que rasgó, una uña, una gota de sangre. Y esas son las que generan el terror. Es decir, Ulises vence al cíclope cuando sabe que es cíclope y que tiene un solo ojo y que con un solo ojo lo puede neutralizar. Entonces, la lección es que, digamos, el miedo, la incertidumbre, todo eso, siempre tiende a resolverse con información. Y entonces la información es a donde tiene que caer masivamente la gente. ¿A qué información? A las ciencias básicas, a la biología. Y toda esa información está disponible. O sea, el que quiera describir el virus y entender el virus y cómo funciona el virus y cuáles son las enzimas y cuáles son las proteínas y cómo es el proceso invasivo, lo encuentra. Pero que tienen que ver con esta crisis para demostrar que en primer lugar es lo más terrorífico, y lo he oído de periodistas muy serios, que es que no sabemos cómo pelear con un enemigo que está en el aire. No, señor, el enemigo no está en el aire. Así que metafóricamente, pero con un sentido terrorífico. Eso es aterrorizante. Pero definitivamente hay que saber dónde está el bicho para saber cómo atacarlo. Hay que saber cuál es su velocidad para saber cómo matarlo. Y eso debe ser un conocimiento de la sociedad. Pero si el mismo presidente no lo entiende, queda muy difícil. A mí lo que me provoca miedo es que estén hablando de lo que no es. Eso me parece tenaz. Por ejemplo, cuando usted le dice que la curva, el pico de la curva se va a alcanzar a final de mayo, ¿sí? Y usted dice, ¿y esto es cómo harán para decir eso? Y eso es fácilmente entendible y no es una mentira. Usted mira las estadísticas de los países en los que ya ocurrió, ya pasó su ciclo, se da cuenta que ahí están los porcentajes específicos. Es decir, la enfermedad y ya el caso de Wuhan da para hacer un estudio estadístico completo y detallado. De manera que el hecho de que la gente se haga la prueba y pruebe que no está enferma le da tranquilidad a ellos, pero no afecta las estadísticas de Johns Hopkins. En primer lugar, el modelo no se crea, no es un matemático que dice, uy, descubrí este modelo. Se trata de estudiar el comportamiento de un virus. Pero hay otra cosa que es muy, muy simpática. Digamos, del laboratorio a la realidad, lo que hace que el virus se comporte de una u otra manera son, digamos, variables socioeconómicas, políticas, culturales, que no tienen que ver con el virus. Pero aparte de eso, ¿sí? Cuando tú tienes ya, digamos, que en Colombia se comporta así, porque bla, 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 digamos. Y en España sí, porque tal, tal, tal y tal. ¿Sí? Entonces, cuando usted ya mira esa realidad, usted empieza a hacer, digamos, análisis comparativos, ¿sí? La posibilidad de que esos análisis comparativos te hablen del futuro escenario a corto plazo. Estamos hablando de 3 meses. De hecho, la epidemiología se estaba entendiendo hasta hace 2 meses como una ciencia disidente. Volviendo un poco al tema, es como el escenario, digamos, podría uno decir, hay como 3 escenarios. Uno, catastrófico, apocalíptico, de corto plazo, es que la falta de capacidades hospitalaria sumada a la ausencia de información
real sobre lo que está pasando, puede darnos tantos muertos o más que en España, por decir alguna cosa. Ese es el escenario, digamos. Hay un escenario que me da la sensación que está vendiendo el gobierno nacional, pero me parece que en el trasfondo hay un escenario del tipo, lo estamos haciendo también, que a nosotros no nos va a pasar lo que les pasó a los demás. Eso es una sensación que existe. Y a mí me preocupa es porque la gente apenas entra con esa tónica en los que se dan las ruedas de prensa aquí, que son realmente deprimentes frente a otros sitios que estaba haciendo seguimiento. Uno dice, y el tono es como ustedes tranquilos, esto no es tan grave. Es que fue terrible, hermano. A mí me invitaron a la casa de Nariño a un briefing y el ministro de Salud confundió la tasa de letalidad con la de mortandad y de morbilidad y me tocó aclarárselo al ministro de Salud, hermano. Pero fíjate que hay una cosa que es interesante si hablaste con el ministro, es que confundir la epidemiología con la estadística de las enfermedades o reducirla a eso es un error. Pero el tercer escenario que me parece que es el real, ¿sí? Es que nosotros en Colombia no vamos a salir de este problema este año. Y el problema de la curva y de la meseta que se construye en la curva y bla, 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 que está basado pues en los datos que estábamos hablando antes, ¿sí? Puede verse perturbado fuertemente por los asintomáticos y por los no contados, llamémoslo así. Sí, uno esperaría un poco para ir cerrando que aquella marcha del 21 de noviembre que nos entusiasmó mucho, a muchos de los que hemos estado aquí en Bogotá, ¿sí? Recogiera en parte, ¿sí? O recogiera completamente esa posibilidad de cambio que se genera a partir de una situación extrema como la que estamos, ¿sí? Pero fíjate que ahí lo que veo yo es la necesidad de un nuevo, sí, yo no sé si liderazgo, no sé de qué manera. Yo no creo en los políticos líderes de Colombia, ni de izquierda ni de derecha, para nada. Coger la bandera de la derecha o de la izquierda, el cambio que debe nacer de este drama no es, digamos, una cuestión, no es conveniente dejárselos a ellos. Yo creo que la clave, en principio, en este momento, es como perderle el miedo a la cosa. La página de Johns Hopkins es buenísima. Oye, qué chévere hablar contigo. Bien, hermano, qué chévere. Pueden escucharnos a través de Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Luis Festival.